clase de hidráulica 1 correspondiente al día de hoy, lunes 18 de abril, en el horario de las 8:15. Avíseme si es que se me escucha y también que estoy compartiendo pantalla. Sí, Inge, todo está bien. Ok, listo, muchas gracias. Entonces vamos a ver un nuevo subtítulo. Un nuevo subtítulo que esta vez es el cálculo de la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas, pero sobre una superficie curva. Entonces vamos a aprovechar el croquis que aquí tengo dibujado. Se trata del agua, miren, el espejo del agua, y dentro del agua hay una superficie que tiene una forma cualquiera. Una superficie que la podemos nosotros referenciar con respecto a cualquiera de los elementos, pero nos conviene para este caso que utilicemos un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, en este sistema de coordenadas, lo único dificultoso es el poder expresar la ecuación de esta superficie. Y una de las que suelen ser cómodas es la superficie en forma implícita. Por ejemplo, esta ecuación, S, que tiene argumentos X, Y y Z igual a 0, es una forma implícita de la superficie. Entonces, teniendo un sistema de referencia como este X, Y, Z, ubicado donde mejor nos parezca, podemos expresar la superficie en forma de los ejes cartesianos. Y hacemos recuerdo también que si acaso nosotros tomamos una superficie elemental, este diferencial de área que tenemos aquí, podemos de ella calcular su versor normal. Este n que aparece acá es el versor, es el vector que resulta tener norma unitaria y que va a resultar siempre perpendicular a la superficie. Y la manera como obtenemos ese vector es conociendo la superficie, S, X y Z, derivamos con respecto de cada una de las variables independientes y luego dividimos entre la norma. Entonces, miren, necesitamos nosotros conocer la ecuación de la superficie. Con ello obtenemos el versor normal a esa superficie y también es costumbre, por ejemplo, dividir la derivada parcial de S con respecto a la primera variable y todo entre el módulo del vector nos proporciona el coseno de alfa, el de beta y el de gamma. A esos nosotros les solemos llamar los cosenos directores del TAR vector. Entonces, si eso lo podemos hacer para un elemento diferencial de área, por un proceso de integración que nosotros vayamos a adoptar, podemos extender el resultado a toda la superficie que nosotros queramos considerar. Entonces, ese va a ser el principio. Sobre una superficie elemental, nosotros podemos calcular la fuerza resultante en base a un análisis diferencial. Ok, vamos a la siguiente. Aquí está. Entonces, para un elemento, aquí me he olvidado. Acá no está bien. Aquí me olvidé colocar diferencial. Así está. La fuerza resultante dice contra ese elemento diferencial. Por supuesto, debido al tamaño pequeño que tiene el área, va a tener esa fuerza también un pequeño tamaño. Lo podemos calcular como la presión que se está ejerciendo contra ese diferencial de área, pensado como vector. Y gracias a la ley de la hidrostática sabemos que la presión que actúa en un punto cualquiera va a ser la multiplicación del peso unitario por la profundidad a la cual el tal punto está. Esta vez, y como habíamos antelado, la profundidad va a variar conforme nosotros estemos en un punto en particular de la superficie.
Es decir, necesitamos conocer las coordenadas del punto, las coordenadas X, Y, Z, para evaluar a qué profundidad está. La profundidad desde la superficie de agua hasta el punto en cuestión. Y cuando eso lo multiplicamos apropiadamente con este diferencial de área, vamos a obtener la fuerza resultante. Eso ya se los he dicho. Si este razonar es válido, mediante un proceso de integración podríamos extender para encontrar la fuerza resultante total que actúa sobre esa superficie. Y aquí abajo está. De ese modo, la fuerza resultante total va a ser el proceso de integración de esa resultante pequeña en ese diferencial de área, siendo ρ y g constantes. Procedemos a la integración del término anterior, extendiéndose sobre toda la superficie. En este caso, miren, el diferencial de área, que es un vector, lo hemos expresado como el módulo del tal vector, diferencial de área multiplicado por el vector que orienta. Es el vector normal a la superficie. Y reemplazamos el resultado anterior. Eta, ya no voy a incluir X, Y y Z, multiplicado por el coseno de alfa en términos de los componentes del vector unitario, eta por el coseno de beta y eta por el coseno de gamma en el sentido que nos falta, en la vertical. Todo ello extendida la integral sobre la superficie. Esa integral no parece ser tan fácil, porque está en el espacio, depende de las tres variables. Pero podemos echar mano a algo que conocemos. Imagínense, el sistema de coordenadas X, Y, Z lo traslado imaginariamente sobre el elemento diferencial que teníamos allí en la figura. Voy a volver un ratito, permítame. Acá. Imaginariamente, el sistema de referencia X, Y, Z lo monto aquí. Vamos a tener Y, X y la vertical sobre el elemento diferencial. Y si así lo hago, y teniendo al vector n, que es normal a la superficie, al diferencial de área, los cosenos de vectores alfa, beta y gamma los puedo dibujar ahí como ustedes observan. Y girando o moviéndonos en la dirección perpendicular al plano YZ, miren aquí a la derecha, tengo al vector Z y el Y normal a la pantalla está el X. Entonces voy a ver de costado al diferencial de área. Y normal perpendicular a él está el vector N. Entonces también así puedo ver las proyecciones de beta y gamma contra el plano Y y Z. E imaginariamente puedo, miren, prolongar esta línea horizontal y la vertical que van a configurar un triángulo del diferencial de área. Y ustedes van a poder, sin mucha dificultad, por perpendiculares, hallar que beta se repite aquí, en esta esquina, y gamma en esta otra. Y a estos catetos, cuya hipotenusa es el diferencial de área, le vamos a dar nombre. Y esta forma de nombrar la vamos a mantener a lo largo del curso. Por ejemplo, miren, este cateto de línea segmentada que tenemos aquí resulta perpendicular al eje Y. Miren, está segmentada vertical, es perpendicular al eje Y. Y porque resulta perpendicular, le vamos a suscribir este subíndice. Entonces, como estamos analizando el diferencial de área en su proyección sobre la vertical, vamos a decir, este va a ser diferencial de área sub Y, porque es perpendicular al eje Y. De la misma manera, el cateto que resulta horizontal acá, este que estoy señalando, es perpendicular al eje Z. Miren, el Z le resulta perpendicular.
Entonces le vamos a denominar diferencial de área, porque es el nombre de la hipotenusa, sub z. Entonces, si así lo hacemos, entonces podemos definir el coseno de beta, tal cual como aquí está. El coseno de beta será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí tenemos. Este es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y con un poquito de álgebra, esto que está dividiendo, le pasamos a multiplicar, de manera que el diferencial de área sub y, es decir, la proyección, ha de ser el coseno de beta por diferencial de área. Como el eje X no goza de privilegios con respecto a los otros, también podemos aplicar el mismo razonamiento si acaso nuestra perspectiva de vista, de visión, la trasladamos a arriba. Es decir, el eje Z resulta perpendicular esta vez a la pantalla. Y desde arriba miraríamos el eje X y el Y. Alfa y beta fueron las proyecciones del vector normal contra aquellos ejes. Y lo mismo aplicamos. Se conforma un triángulo constituido por la hipotenusa, que sigue siendo diferencial de A, es el elemento que estamos utilizando para deducir todo, y dos catetos. Un cateto al cual vamos a llamar diferencial de área sub X, pues el eje X le resulta perpendicular. Y el otro, el sub Y, pues el eje Y es perpendicular. Y definimos coseno de gamma y coseno de alfa. Y no va a ser extraño para nosotros que despejando podemos encontrar expresiones similares a la anterior. El diferencial de área sub Y, sub Z y sub X. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en lugar de trabajar con el diferencial de área, que ustedes lo ven aquí, que está en el espacio, ahora hemos logrado trabajar con las proyecciones sub Y, sub Z y sub X, que son perpendiculares justo a esos X, a esos ejes. Entonces, gracias a esta cosa tan sencilla, podemos tratar de forma más simple a la integral, tal cual como ustedes van a ver enseguida. Entonces, recuerden, estos tres resultados nos lo trasladamos a la ecuación complicada que teníamos. Miren, reemplazamos en la ecuación diferencial y donde era eta coseno de, perdón, el módulo de n gorrito, versor, que es el coseno de alfa multiplicado por diferencial de a como vector, ahora lo tenemos como su proyección, la proyección en dirección del eje y, del j y de k. Entonces ahora tenemos ya no un integral en el espacio, sino integral sobre sus proyecciones. Y aquí lo vuelvo a escribir de forma un poco más explícita. Eta, que depende de x, y y z, de cómo varían las cosas en el plano y, z, lo propio. La profundidad, que depende del punto donde estemos y cuyas coordenadas son x, y y z, integrada sobre la proyección del eje y. Y esta otra igual. Y si miramos bien, esta expresión no es otra cosa que la resultante en dirección del eje y, la resultante en dirección del eje y la vertical. Entonces, comprobamos de esta manera que la fuerza resultante total en el espacio sobre una superficie cualquiera es la composición vectorial de las tres direcciones que ella tiene. Y cada una de estas direcciones están aquí. Y van a ver que aún esto es más sencillo. Permítanme que avancemos. No es esta mi presentación. Me equivoqué. Esta otra es. He cambiado de presentación, jóvenes, ¿pueden ver?
Se ve la diapositiva 5, ingeniero. Ya, lo voy a cerrar. Es que la que estaba presentando es una presentación, esta es una presentación antigua. La voy a salir de ella. ¿Se ve? Me he quedado con la última. O tal vez tenga que compartir otra vez, sí, es probable. No se ve nada, ingeniero. De Ya, nuevo, sí, compártelo. tengo que compartir otra vez. Un ratito. Ok, estábamos acá. Les decía, la resultante total en el espacio podemos calcularla a través de la composición vectorial de sus proyecciones sobre los tres ejes. No parece muy raro, ni tampoco parece muy ajeno a lo nuestro. Ahora, la forma de calcular es lo bonito. Y echamos mano a esto que ya habíamos visto la anterior clase. Decíamos, de una figura cualquiera, como esta que están ustedes aquí viendo, y bajo la perspectiva perpendicular al eje Y, miren, de esta superficie, podemos calcular la proyección sobre ese plano de la profundidad a la cual el centro de gravedad está. ¿De acuerdo? Eso habíamos hecho la anterior vez. Permítame, me voy a escribir. Decíamos eta sub g es la proporción, por ejemplo, a la integral de y diferencial de x sobre el área. Entonces nosotros nos valíamos de los momentos de inercia para hacer el cálculo de esto. Lo propio, solo que esta vez vamos a tener, permítanme otra vez, disculpen, esta vez vamos a tener una explicitación sobre cuál plano estamos trabajando. Miren, estamos efectuando la integración sobre el área que les resulte perpendicular al eje Y. Aquí está el eje Y perpendicular. Entonces tenemos que medir sobre el plano XZ, sobre el plano XZ, la tal profundidad. El eje Y es perpendicular. Asimismo, aquí estamos calculando la profundidad al centro de gravedad de la proyección de la figura que está en el plano YZ. Aquí. Y hacemos la integración, miren, sobre el área proyectada y que resulta perpendicular al eje Y, al eje X. Ahí está. Esto es formal. Esta es la presentación formal que yo hago. Sin embargo, para cuando vayamos a calcular, va a ser intuitivo que ustedes utilicen esto. No les va a representar ninguna dificultad. Yo les voy a decir cuál es la proyección sobre este plano y el tiro ustedes me lo van a decir sin tener que acudir a este proceso de deducción que estoy haciendo. Ok, entonces rescatamos esto. Esta es una definición que habíamos trabajado ya anteriormente y los vamos a aprovechar para tratar esta integral. Esta es la que nos trae a maltraer. Bien, si ahora reemplazo ese resultado en la ecuación, vamos a tener la fuerza resultante va a ser la composición vectorial, les decía, de la fuerza en dirección del eje X, esta, dirección del eje y Z. ¿Se ven las líneas rojas que estoy haciendo? Ya, sí, es el problema que tengo con esto. Ok, es decir, miren, este es un valor, al igual que este otro, y también el tercero, que sale de tablas. Y tiene el mismo significado que las anteriores. Es la profundidad, aquí está. Son las profundidades a los centros de gravedad de la superficie proyectada contra los planos. Digamos, tengo una esfera, podría decirlo así. Y acá tengo un sistema de referencia X y Y. X y Y.
Z. Y dice, si acaso quisiera calcular la resultante en dirección del eje X, es decir, este resultante, R sub X, debo olvidarme de todo y solamente concentrarme en la proyección de esa esfera contra el plano ZY. Aquí está Y. Entonces, la proyección de la esfera en el espacio proyectada contra ese plano va a ser un círculo. Y dice, calcule desde la superficie de agua, ¿dónde está el ocultado? Imaginemos que aquí está la superficie de agua, calcular la profundidad a la cual el centro de gravedad esté. Pues nada, es sencillo, es esta distancia más el radio o el diámetro o cualquier diámetro medios que queramos involucrar. Eso es lo que nos dice esto. Miren, de la figura proyectada contra cualquiera de los ejes, calcule la profundidad a la cual está. Y luego multiplicar por justo la proyección a sub X. Si digamos fuese una figura diferente en el espacio, otro color, digamos un verde, tal vez la proyección de esta fuera una figura así. Nos dice, calcule el centro de gravedad de esta figura, quizás estuviera aquí, y luego la distancia desde la superficie de agua hasta allá. Y luego multiplique por A sub Z o A sub Y, dependiendo qué sea. Y ya está. Un problema complicado, donde pudo ser realmente complicado las integrales para resolver tal cual como aquí las planteamos. Permíteme. Acá, bien, toda esta ecuación puede resultar ser bastante compleja, porque esta es la integración de eta que depende de x, y y z. Y el coseno de alfa no es constante. El coseno de alfa varía de punto a punto. Entonces puede ser complicado. Más con la deducción que hemos hecho, inclusive lo podemos hacer con simples operaciones algebraicas. Ok, aquí tienen el significado. Eta sub gs es la profundidad al centro de gravedad de la superficie. Eso es lo que nosotros tenemos. Si hiciésemos un análisis completo. A sub x, sub y sub z son las proyecciones. Aquí se los aclaro. Y las personas han visto que es más fácil en términos de rapidez, no diría más fácil de comprensión, de rapidez, esta integral que está aquí, esta expresión, perdón, esta expresión no es otra cosa que lo siguiente. Entonces voy a dibujar acá. Imaginemos que tenemos una superficie, digamos así, es la superficie. Esta integral significa el peso, aquí no la pata coincidida, el peso del fluido que aquí por encima queda. Otro color citaré, bueno. Quiero que ustedes me ayuden a imaginar. Sobre esa superficie en rojo es el peso de este prisma de presiones. Esa es la integral a querer. Por eso acá les he puesto la componente vertical. Puede entenderse también como el peso del líquido situado encima de la superficie. Entonces es como si estuviese actuando aquí R sub Z. Es la presión del agua, es el peso que está actuando allá. Con un par de ejemplos seguramente esto va a ser más digerible. Ya. Hasta aquí. Preguntas, por favor, jóvenes.
En este caso, debido a que el fluido está en reposo, la fuerza resultante en 3 dimensiones puede calcularse como la composición vectorial de las fuerzas contra las proyecciones de la tal superficie. Les repito, cuando intentamos calcular R sub X y R sub Y, nada más que la superficie que está en el espacio, la proyectamos sobre los planos XZ y YZ. Y como si fuese, miren, va a resultar vertical, como si fuese una superficie plana, procedemos. Y para calcular la vertical, pues nada, si es más fácil, les digo así, calculamos el volumen de agua que está por encima de esa superficie hasta el agua, y luego le multiplicamos por el peso unitario del agua y ya tenemos acá. Con las tres, R sub X, R sub Y y R sub Z, tenemos la fuerza resultante vectorial. ¿No preguntas? Ok. Pasaremos entonces a la siguiente diapositiva. El punto de aplicación de la resultante tampoco va a ser más complicado de lo que ya les he dicho. A semejanza de la anterior afirmación, podemos calcular el punto donde ella actúa. No va a estar sobre justo el centro de gravedad, sino un poquito más abajo, conforme lo que ya sabemos. Entonces, la posición de la fuerza resultante en sus direcciones horizontales, apelamos a lo que ya habíamos aprendido la anterior clase. Vamos a trabajar sobre las proyecciones sobre los dos planos verticales que conforman el sistema, el eje XZ y YZ. Y ahora, la línea de acción de la componente vertical, es decir, la R sub Z, va a pasar por el centro de gravedad del volumen del líquido aquí dicho. Miren, ¿por dónde pasa R sub Z? Les dice, ha de tener que pasar por el centro de gravedad del volumen de agua, que este es el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad es la línea de acción por donde pasa, mas no sabemos en qué punto está actuando. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con los R sub X y los R sub Y, que se van a interceptar ahí. R sub X, por ejemplo, y R sub Y. Entonces van a coincidir en un punto. Y ese es el punto por donde va a pasar la fuerza resultante contra la superficie. Eso es, jóvenes. ¿Todo claro? Yo digo así. Como ustedes ya están diestros para calcular las fuerzas resultantes contra planos sumergidos, pasar a una superficie sumergida no es difícil. Hay que descomponer la figura que está en el espacio y la proyectamos sobre los planos y trabajamos en función a ella. Nada más. Digan algo, jóvenes, para saber que todavía estoy vivo. Sí, ingeniero, no estamos atendiendo. Ya. Haremos un ejemplín para que ustedes vayan adquiriendo destreza. ¿Bien? A ver, pensaremos en un ejemplo. Voy a dejar de compartir y vamos a irnos al otro software.
Déjenme compartir donde se me ha ido hasta acá. Aquí está. Vamos a añadir uno. Capítulo 2 todavía estamos. Fuerza resultante sobre superficie en el espacio. Ese es el objeto nuestro. Voy a abrir una hojita, permítanme. Un minuto. Ya, entonces hemos de... a ver, no sé qué ejercicio podríamos hacer. Ah, ya sé. Miren, en el espacio se está viendo es la presa que trabajamos. ¿Se ve, jóvenes? Ah, me la copiaré. Este es el ejemplo que habíamos visto el otro día. Imagino que ustedes observan, por eso no dicen nada. Entonces voy a trazar unas líneas para que me ayude a... Perdón. Un ratito voy a... Esta figura. Ya. Estas que sean las caras. Digo, las aristas que no vemos de la figura que estuvimos tratando. Así. Y ahora pongámosles un sistema de referencia. Quizás le podríamos colocar aquí. Al revés. Ahí. Este es Y, este es X y la vertical. Y nos vamos a proponer calcular la fuerza resultante
sobre la superficie inclinada. Y por supuesto tiene que coincidir con la que ya hicimos anteriormente. Entonces tenemos ya un sistema definido. Es decir, voy a dibujarlo aquí otra vez para descomplicarlo la figura. Tenemos un sistema así. Y, X, Z y un plano ahí. Puede ser una superficie cualquiera, no importa. Y debemos nosotros calcular dónde está tal resultante, está actuando y cuánto presupuesto hay abajo. Esa es nuestra misión. Entonces nos dicen en el problema de que ella la podemos tratar como las proyecciones en cada una de sus direcciones horizontales. R sub X, sub Y y la sub Z. Paralela al eje X, tuviéramos R sub X. Es probable, no sé, R sub Y y R sub Z. R sub Z va a ser la cantidad de agua, el peso de la cantidad de agua que queda por encima del plano. R sub X no hay problema. Entonces, vamos a calcular. Nos dicen que esta va a ser igual, aquí voy a anotar primero, R sub X va a ser rho G o gamma multiplicado por la profundidad a la cual el centro de gravedad está. Perpendicular al eje X está. Aquí, creo que no he dibujado bien. Este es X. Está la proyección, miren, perpendicular al eje X, la proyección es ZY. Entonces acá voy a anotar en el plano ZY, multiplicado por el área, no el área total, sino la proyección perpendicular al eje X. Así. Asimismo, R sub Y va a ser el peso unitario del fluido multiplicado por la proyección, perdón, por el centro de gravedad de la proyectada, este es el eje Y, de la proyectada contraplano XZ. Multiplicado eso por el área perpendicular al eje Y. Entonces le colocamos Y. Así. Y ahora vamos, miraremos. En esta figurita vamos a mirar. Y pondremos así unos ojos. Vamos a mirar desde la perspectiva del eje X. Aquí, vamos a mirar así. Si es de esa forma, entonces voy a poder, no, estoy usando el verde para esto. Ahí está. Entonces el eje X me resulta perpendicular
al eje Y le vemos ahí, y la vertical dada por Z. Miren, la presa, cuando mire desde la perspectiva del eje Y, al plano inclinado le vamos a ver como un rectángulo. Entonces yo voy a utilizar esta lineecita un poquito más acá. Le vamos a ver, qué sé yo, ahí vemos. Y vamos a escribirlo para que no se quede en el tintero nada. Esta es el área proyectada de la superficie tridimensional, quiero decir, sobre el plano Y-Z. Entonces, esta es la antes denominada A sub X. Estamos mirando desde el eje X. Observen y vamos a ver a este plano proyectado. ¿Qué dimensiones va a tener? Pues va a tener B en horizontal. Le ponemos el rojito. Esta dimensión es B. Y ahora la vertical. Ahora necesitamos, miren, necesitamos conocer la vertical. Ah, pero aquí lo tenemos. C. Miren, la proyectada, ortogonalmente por supuesto, es C. C es este lado. Y muy sutilmente, con un tenue, el centro de gravedad de esta figura ya saben dónde va a estar. Va a estar donde se intersecten las dos diagonales. Ahí. Ahí está. Entonces acá aliamos al centro de gravedad. Este es el centro de gravedad. Allá. Pero requerimos la profundidad. Entonces tenemos que mirar a qué la superficie de agua. La superficie de agua la vamos a pintar en... Perdón. La vamos a pintar en celeste. Una línea celeste que la vamos a hacer más gruesita. Digamos ahí. Le vamos a poner un color hincha para remarcar que es la superficie de agua. Y nos avisa. Desde la superficie de agua hasta el punto de quiebre hay una distancia E minúscula. Entonces, tenemos este.
Esta distancia es E. Y ahora ninguno de ustedes, yo creo, severo, que tendría empacho al calcular la profundidad, ya se ha ido el violeta, creo que es el violeta. Eta sub G, XY. Sería desde aquí hasta aquí. Es la profundidad del centro de gravedad al centro de gravedad de la fibra. Esta es eta sub G, que está en el plano YZ. Ahí está, jóvenes. Entonces vamos colocándole. Si es así, eta sub G en el plano YZ fuera. Por supuesto que va a ser E más un medio del lado C. Entonces es un entrenamiento. Va a ser E más un medio de C. Y el área sub X, pues el eje X es perpendicular, va a ser B multiplicado por C. Por lo tanto, entonces nuestra componente en dirección, el módulo R sub X, va a ser el peso unitario del fluido, si fuese petróleo, fuese lo multiplicado por B y por C. Que debe ser similar. Digo similar porque podemos haber utilizado otra, el anterior. Permítame, voy a un poquito más abajo. R sub 2. F. Ah, no, otra nomenclatura había tenido. D había usado en vez de C. L es la proyección. F es la perpendicular. ¿Están viendo, jóvenes? Otra nomenclatura había tenido. F y D. Ya, pero es igual. Preguntas con relación a esto que hemos visto. Igor, preguntas. Ok. Ahora nos toca mirar desde la perspectiva del eje Y. Naranja. Desde aquí vamos a mirar. Vamos a mirar desde aquí. Desde el eje Y. Y vamos a verle a Z y X. Vamos a volver a usar el mismo color. Y el sistema de referencia.
Un poquito más allá y después haremos. En este caso vemos desde el eje Y Z será la vertical, X la que se mueve en esa dirección. Así. Y el eje Y así. ¿Y cómo le vamos a ver? Desde el eje Y la vamos a mirar a la figura y vamos a ver que el tal plano, ponemos así, la vamos a ver como una traza. Ahí. Este es el plano. Y pondremos como Dios manda. Esta es la proyección. Sobre el plano. ¿Y qué es lo que vemos, jóvenes? Esta proyección es una línea. Que si bien podemos hallar la profundidad a la cual el centro de gravedad de esa línea estuviere, el área es cero. Por lo tanto, R sub Y es cero. No tenemos que hacer mucho alboroto. Ahí. Vean, jóvenes, así. Comentarios, jóvenes. Parece que vamos bien. R sub Z. Nos resta que averiguar. Decíamos, podemos interpretar como si fuera esta componente de la fuerza resultante se puede calcular como el peso del volumen de agua que queda por encima del plano de la figura en 3D. Pues otra vez voy a dibujar con este creo que estoy usando. No, tengo que hacerlo así. Una vertical.
otra ahí. Y luego un plano inclinado. Este se va a estar ahí. Esa es la figurita que tenemos. Ese es el área en 3D. Claro que está muy mal dibujada. Y el agua. Ahí. Esta es la superficie de una piscina, imagínense. Y debemos calcular el volumen. Emplearemos el volumen de que voy a orientar con estas líneas verticales. Líneas chicas. Chiquilla. Por si acaso. Entonces acá voy a utilizar unas de color. Sí, este va a llamar un color. Tengo que hacer una línea paralela a esta. Quítame. Ratito, vamos a completar esa figura. Es esta. No me ha resultado. Esa no está bien. Ah, claro, es que yo estoy haciendo horizontal. No es horizontal. Claro, es horizontal, pero no está, no es, esta tiene que estar inclinada.
Vamos a fallar de... Ahora el borrador. Esa es la que estaba. Esta debería ser inclinada como esta. No lo he hecho. La de atrás. Entonces voy a ver la movida ahí. Entonces, esta es una superficie. Y tal vez debería pintarla. Esta es mal. Esta es la base. De esa figura. ¿Ves? Ahí. Pues hay que calcular el volumen. El volumen pues no es muy difícil. Podría mirar yo así. Tal que esta dimensión, voy a volvernos a titular la figura. Esta es L. Tito, vamos a ver las denominaciones. De L es hasta allá. L menos W. L menos W. Esta es L menos W. Luego, D más E. Digo E y D. Esta dimensión es E. Esta otra es D más E. Si ustedes pueden ver, D es la vertical, que creo que le he llamado C, más E. Y esta va a ser, este volumen no va a ser muy difícil, va a ser, este es un trapecio, base menor más base mayor, todo dividido entre 2, multiplicado por
L menos W. Ese es el área del trapecio. Base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la distancia que le separa. Y para que todo quede como volumen, nada más hay que multiplicar por la profundidad, el sentido perpendicular al eje Y. Por lo tanto, R sub Z, un segundito. Un minutito, jóvenes, estaba atendiendo a director. Un segundo, ¿dónde estaba? Aquí estaba. Entonces, la fuerza resultante ha de ser el peso unitario multiplicado por el volumen, y aquí, D más 2E dividido 2 por B. Que no va a diferir en su expresión con respecto a la vertical que habíamos encontrado en el anterior ejercicio. Solo que está con otras letritas, este en vez de F. Punto donde ellas actúan. Donde, diríamos, ellas, es decir, R sub X y R sub Z, actúan. Dijimos, entonces, tiene que pasar la R sub Z por el centro de gravedad del volumen. Dibujamos así, una línea así, otra línea de esta forma, horizontal, una que le complementa, ahí digamos, y la cuarta. Entonces tenemos que hallar el centro de gravedad. Y quizás podríamos apelar a lo que ya sabemos, una delgadita, y dividir esto en dos fragmentos. Ahí digamos. Solo que es una división imaginaria. Así. Y podremos decir, el centro de gravedad, nadie dudaría, va a pasar justo por el medio. Por aquí. Este va a ser el centro de gravedad que hay. Y del círculo va a estar aquí, a 1/3. Y este está a 1 metro. Entonces el área total va a ser por donde pasa 1/3 de acá y aquí justo a la mitad. Y donde vamos a tener el combinado va a estar en algún lugar de estos dos. Va a estar
quizás un poquito, si ese es el medio, este le va a jalar, tal vez ahí. Ahí. Entonces la línea de acción no digo otra cosa. A ver. Por donde R sub Z va a pasar, va a estar a lo largo de esta. Va. Por ahí va a pasar R sub Z. Voy a dibujar inclusive para que la tengamos. Es un lila. No es lila, este es azul. Este color. A lo largo de esta línea, R sub Z está actuando. R sub Z actúa a lo largo de esta línea. ¿Y dónde va a estar R sub Z? R sub X. R sub X va a estar actuando. Perdón. R sub X va a estar actuando aquí. Déjenme un ratito que le ponga bien. Otra vez una delgadita, usaremos otra línea. Y borramos. Ahí va a estar actuando, está ahí localizado el centro de gravedad. Pero el centro de gravedad no es precisamente nuestra atención, sino que está un poquito más abajo. ¿Cómo lo calculamos? Con la expresión Y sub M igual Y sub G más inercia sobre Y sub G y el A. ¿No ven? Eso lo sabemos. Por ahí va a estar actuando R sub. ¿Con qué color le vamos a hacer? Vamos a hacer con este. Perpendicular acá va a estar actuando R sub Z. Es decir, de aquí podría yo trazar quizá una línea también tenue, esta quizá. Una línea horizontal. Ahí. Y esta va a ser la línea de acción de esta, digamos. Muy grande. R sub X.
la línea de acción. Entonces sabemos que donde se intersecten estas dos va a estar la señora resultante. Acá, al revés, perpendicular. A ver si es que me va bien. Ahí. Entonces una línea rojita, delgadita. ¿Qué nos señala eso? El borrador. Ya haremos más gruesa a la flechita. Ahí está. Entonces esta grandota es la resultante. ¿Qué dicen jóvenes estudiantes? El resultado que hallamos va a coincidir seguramente con, no seguramente, va a coincidir sin duda con el anterior que hicimos. Este tratamiento, utilizando un plano en el espacio, me sirve para afianzar, uno, lo que han hecho anteriormente y ahora sustentar que en lugar de un plano como el que estamos analizando, si hubiese sido una superficie curva, hubiéramos tenido el mismo proceder. ¿Alguien que me pregunte algo, jóvenes? Disculpe, ingeniero, Sí. ¿por qué tomo el área de un trapecio al momento de definir el volumen? ¿Pueden Allá, explicar eso, por favor? con todo gusto. Mire, aquí en esta figurita, si estamos los dos viendo lo mismo, no sé, tenemos un plano sumergido. Entonces tenemos que calcular el volumen que queda por encima del plano. Entonces, por eso había levantado de los cuatro vértices estas líneas azules segmentadas que llegan y topan a la superficie de agua. Me ha salido medio chambonazo mi dibujo. Quería que me salga bonito, pero me ha salido una macana. Entonces, la superficie de agua es horizontal y al fondo está el plano. Entonces, tenemos que calcular el volumen. Y para el volumen podemos emplear todo lo que usted sabe, desde integrales hasta quizás figuras geométricas. Entonces, mirando desde la perspectiva del eje Y, veríamos un trapecio. Miren, esta es una línea horizontal. Estas dos son verticales. Entonces, sería esta, las verticales y la horizontal. Y el plano inclinado sería esta línea que aquí tengo. Entonces, esa es la ventaja. Podría yo multiplicar el área esta multiplicado por el fondo. El fondo es B, ¿recuerda? Le vamos a poner
un B. Esta dimensión, ustedes van a recordar conmigo de que es B. Entonces, todo lo que le ocurre a este plano miren, este plano que está churado, lo multiplico por B y voy a tener el volumen. En cambio, si hubiera intentado calcular el área esta y luego la de atrás, tal vez hubiera sido un poquito más complicado conceptualmente, nada más. O, apelando a todo lo que ustedes saben, podríamos calcular. Si fuese más complicado, imagínense, aquí abajo vamos a hacer. Si hubiese sido, por ejemplo, digamos, una parte de un paraboloide, vemos así. Y aquí están las verticales. Vemos este ahí. Esta es, digamos, la superficie de agua. Tengo que calcular el volumen. Entonces, ya ni modos, hubiera tenido que utilizar todos los recursos de lo que han aprendido del cálculo. ¿Para qué? Tal vez hubiéramos tenido que emplear una integral triple, donde hubiéramos tenido para cada una de ellas las superficies respectivas. Pero para buena suerte nuestra, ha sido un plano, entonces podemos apelar a geometría. ¿Está mejor explicado? Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Por qué pues? Más preguntas, jóvenes. Listo, entonces con la misión de que ustedes van a practicar un poquitín hasta el día jueves, nos despedimos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.